Buenas, buenas, ¿qué tal andamos? Buenas, Luis, veo que andas por ahí. ¿Me oyes bien? ¿Tienes conexión que a ver si mejora? ¿Te refieres a la mía, la tuya, la de Twitch en general? Funciona. La vez anterior no tuve mucho problema, la verdad, para retransmitir. No sé si habrá mejorado la cosa, si no. He estado tocando un poco el micrófono porque la vez anterior me dijisteis que estaba un poquito bajo. A ver si ahora va mejor. Tanger is fair. Muchas gracias por seguirme. Espero que te guste, espero que disfrutes. El segundo directo que hago de unos cuantos que tengo preparados. Y en esta ocasión voy a hablar sobre, como pone en el título, los 10 mandamientos del world building, pero un poquitito lo que voy a hacer es primero sentar las bases, bueno, o lo que yo considero que es el world building. Al final, el world building eh, es algo, un concepto muy, 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 muy amplio y, y me gustaría que por lo menos supieras qué es lo que considero yo world building, construcción de mundos, y a partir de eso hablaremos. Hola, buenas tardes, Lanar, ¿qué tal? Es que nada, pues eso, saber un poquitito, a ver si sois escritores, escritoras, lectores, lectoras, o no solo eso, porque al final, hoy en día, en lo audiovisual, videojuegos, series, películas, en todo eso al final requiere un world building, una construcción de mundos muy rica. Sobre todo si como construcción de mundos entendemos la construcción de mundos que entiendo yo que es más relacionada a la construcción de la ambientación en la que ocurre la historia. Eso hablaremos un poquitito más adelante, pero sí adelantar eso, que al final lo del world building, lo de la construcción de mundos, no es tanto un tema de ciencia, solo de ciencia ficción, de fantasía, terror también se suele meter, pero bueno, siempre se relaciona al género, pero es cierto que es mucho más amplio que eso. Entonces, quiero un poquitito, primero empezaré a hablar de eso, para que tengamos claro que, al menos como entiendo yo, el world building es un concepto muy amplio, muy rico y que puede incluir todo tipo de ambientación que requiere una historia. Eh, un poco si echamos la vista atrás, la palabra world building se empezó a utilizar en el siglo XIX, en algunas revistas, estudios más especializados, pero hasta el siglo XX no fue cuando de verdad explotó esa palabra como la que engloba todo lo que supone la construcción del mundo, principalmente en una novela, lo que luego a las televisiones. Pero es eso, al final hay que tener claro que lo que sería el world building se entiende como todo lo que se ha creado para contar la historia. Todo el mundo que se ha creado alrededor de la historia que se quiere contar para contarla y para que tenga realismo y para que tenga un hilo conductor y un espacio, un escenario donde... Eh, si echamos un poquillo la vista atrás, sobre todo personalmente, mi primer contacto con world building fue gracias a, bueno, esta es una edición nueva, pero gracias a esto. No sé si la conocéis bien, supongo que sí, y más ahora que está a punto de salir todo el tema de la serie de El Señor de los Anillos, Amazon, las plataformas que hay, ya no sé ni en cuáles, pero esto, por ejemplo, es, vamos a decir, lo que mucha gente entiende como world building. Como world building muy trabajado, muy bien hecho, y yo soy un admirador auténtico de esta obra. También os encontráis muchísima gente que coge este libro y sale corriendo
pensando que esto es el anticristo. Esto es lo más insoportable que se puede leer hoy en día. Yo lo entiendo. O sea, es farragoso, es como leerte un libro de historia. Sí, como dices, Lanar, muy bien. Se supone que eran notas personales no pensadas para publicarse. Es cierto, al final, si preguntáis a cualquier escritor o escritora, os dirán que se llena de páginas y páginas y páginas y páginas justo de lo que se llama world building, que la gran mayoría luego no sale en la novela. Y, lo que dices tú, es verdad que da muchísima pena muchas veces que nos perdamos eso, pero también es verdad que no todas las obras aceptarían eso. Al final, esa parte de trabajo puede ser apasionante, a mí me apasiona, pero también es muy farragosa, es muy de apuntar cosas que igual no tienen sentido en nuestra historia, pero que sí son necesarias para conocerla. Ahora haré una pequeña lista de cosas que normalmente suelen entrar en lo que es building, pero todo lo que se te ocurra que necesite tu historia para que tenga un mundo, tenga un lugar concreto en el que ocurre, para mí ya es world building. Por eso yo cojo el concepto, intento coger el concepto más amplio de world building y no centrarlo solamente en lo que sería género. Para mí, cualquier novela tiene world building por detrás. Os voy a poner dos ejemplos. Pongamos por un lado que se quiere construir una novela contando una guerra, pues, guerra de las galaxias, un sitio a un planeta por un ejército de naves invasoras y tienen que soportar el máximo tiempo posible mientras pues cambiando el clima, va cambiando lo que sea. Haría falta un trabajo enorme de world building, habría un trabajo de creación de ese mundo, de quiénes son esas invasoras, cómo sobrevivir, qué necesitamos para sobrevivir a ese sitio, como planeta y todo eso. Muy buenas, Carla, muy buenas, Café Librería. Claro, entonces, si cogemos el concepto de world building es todo lo que hay que construir en ese planeta para que resiste el sitio de las naves invasoras, para que sobrevivan los que viven allí. También si estamos viendo lo que pasa frente a ellos, o sea, si vemos también no solamente la vida del planeta, sino las naves que han venido a invadir, también tendremos que crear la sociedad que ha ido a invadir. ¿Por qué la invade? ¿Qué necesidades tiene? Si son es por razones de poder, por razones de materiales o lo que sea. Eso sería un world building muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Si queremos hacer una novela sobre el sitio de San Petersburgo o cualquier guerra o sea, cualquier batalla de la Segunda Guerra Mundial o cualquier batalla en general, y hablamos de un sitio eh, largo que requiere que la gente resista, pase hambre, la estructura dentro de la ciudad se desmorona, la gente sobrevive como puede. Claro, eso requiere un trabajo de documentación muy grande. Quiere que conozcamos muy bien qué es lo que pasaba, qué se comía, qué no se comía, qué pasó con el poder mientras ese sitio, si se mantuvo o no se mantuvo. A veces suele pasar en cosas así que los primeros que huyen son los poderosos y se queda el pueblo llano. Entonces, ¿cómo se consiguió que eso funcionara sin caer en la desesperación? O esa desesperación, ¿cómo se acabó? Pues eso, desde la ropa, cuando va perdiendo la ropa, o pues eso, cuando llega el invierno, requiere muchísimo trabajo. Lo que pasa es que una novela, digamos que es histórica, no solemos llamarle world building, sino que le llamamos trabajo de documento. Pero para mí es exactamente lo mismo. Al final es todo el escenario que tienes que crear para conseguir que tu novela tenga buenos cimientos y se apoye sobre algo concreto. Hola, Murgause Arien, muy buenas. Entonces, es lo que os comento. ¿Qué es lo que consideramos como world building? Pues ahí es un poquitito lo que yo difiero de lo que normalmente se suele tratar. Lo que os decía del tema de poner solamente las novelas de género como las que requieren world building, para mí es reducirlo muchísimo. Hace un tiempo leí un artículo de Caja de Letras que me gustó mucho sobre world building y usaba una palabra que me gustaba mucho, además explicaban por qué lo utilizaba, y ahí tengo por aquí apuntada, que era el desarrollo de la ambientación. No es tanto el desarrollo del mundo o la construcción del mundo, sino la construcción de la ambientación que ocurre. Claro, si hablamos de ambientación, hablamos de una ambientación general, no hablamos solamente de una ambientación
para una novela de ciencia ficción, para una novela de fantasía, para una novela de horror, que podemos poner el foco y decir, mira, crea un mundo maravilloso. No, una novela realista también requiere de ambientación, requiere de esa, de ese trabajo previo muy arduo y muy complicado para que tenga buenos cimientos la historia. Hola, muy buenas, Luis. Me has dejado con la intriga que era que mi conexión era mala o la tuya era mala. Porque he visto conexión caca, a ver si mejora. He dicho, pues a ver si va a ser la mía y estoy aquí hablando solo. Eh, lo que iba diciendo. Pues al final, para que os hagáis una idea de lo que yo considero como world building, y ahora vamos a entrar un poquitito en eso. Esto, ya antes, esta obra se considera como un trabajo de world building, trabajo profundo de construcción de mundos, de prácticamente crear una bueno, varias sociedades en realidad, todas las sociedades y toda la historia en estas palabras, en estas páginas. Luego tienes, pues eso, así, por el aniversario. La tuya, vaya, ya lo siento. A ver si te permite por lo menos verme un ratito. Pues eso, esto se considera que es un world building muy trabajado, con que se entiende perfectamente todo lo que ocurre en todo el mundo del Señor de los Anillos gracias a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Para mí, esto es un maravilloso world building. Leyendas del mundo. Es un libro que encontré por ahí perdido en una de estas ferias del libro que suele haber de libros antiguos, de ocasión y así, y me encontré este libro que es un auténtico tesoro. Me ha costado un poquito oxidado eso del tema en inglés. Pero aquí tienes leyendas de todo el mundo y eso es un maravilloso world building. Si tú coges cualquier leyenda, requiere un world building. Si cogemos las grandes mitologías, la griega, la mesa, cualquiera que quieras, la romana, bueno, es un poco nórdica, crea eso, pues la nórdica, por ejemplo, creas Asgard, creas distintos planos en el que ocurre las cosas, creas dioses, creas diablos, creas batallas, creas un montón de cosas. Eso es un world building impresionante. Lo que pasa es que en aquella época era la religión de ellos era para entender el mundo, cómo funcionaba y sobre todo para las grandes preguntas de a dónde vamos, cuando morimos, qué es lo que ocurre y así. Es una respuesta a todo eso. Al final, alguien fue creando todo eso para dar respuesta, para dar esas ideas, esas razones para seguir adelante. Entonces, la mitología es una maravillosa fuente de world building. Esto aquí lo defenderé 37 millones de veces y muchas veces por qué defiendo eso. Aquí dices para world building la Biblia, sí. La verdad es que la Biblia también, con todo respeto a la gente que crea y así, y lo coges como novela, es una novela impresionante. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Yo me acuerdo en su momento leí el Apocalipsis, lecturas agradables y alegres que lee uno así. Es impresionante, los cuatro jinetes, es una creación impresionante, es una creación que paralizaba a la gente. Al final, luego también, incluso en la, en la iconografía, en todo lo que sería el tema de entender esa religión y de saber, pues, sabían leer, pues todo lo que eran los capiteles, todo lo que era la iglesia, era una representación de eso, los terrores que ocurrían ahí. Ahí va, Luis, te va fatal, vaya, ya lo siento, a ver si te mejora un poquito y si no, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Sabes que dentro de poco esto va a ser a tu casa y además después de enterarme que estás escribiendo algo que vas a ganar todos los premios habidos y por haber, no te quepa duda que te voy a sonsacar todo lo posible en la entrevista que te haga el mes que viene para ver qué estás haciendo. No solamente hablaremos de obra pasada, sino de obra futura. Hola Ana, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muchas gracias por pasarte. Estaba hablando un poquito de lo que yo considero que es el world building. Entonces, normalmente cuando hablamos de world building solemos coger conceptos generales que vamos trabajando poco a poco. O sea, coger conceptos como la naturaleza y el entorno. Eh,
hay veces que cuando cogemos un paisaje general y luego vamos construyendo poco a poco sobre ese paisaje, es más fácil que entendamos luego cómo funcionan las ciudades y los pueblos que si lo hacemos al revés. Yo, por de formación profesional de arquitecto, una cosa que me fascina es precisamente eso, cómo en muchas novelas los pueblos, las ciudades, la evolución, los espacios libres entre los pueblos y todo eso casi tiene más importancia que los propios pueblos, porque es lo que le da realismo. Cuando tú tienes una novela en la que sí se detalla muchísimo lo que es el pueblo, y me encanta todo eso, luego va a viajar a otro pueblo y se detalla exactamente igual, muchísimos ese pueblo, la ciudad, la fortaleza, lo que sea, pero por medio no hay nada. Por medio es una especie de páramo. Parece que estás diciendo al lector, mira, esta parte no me interesa, porque al final no hay nada interesante por aquí, por el camino. Entonces te voy a contar esto y esto. Pero de cara a tener un buen cimiento, ese camino por lo menos tienes que conocerlo. Lo que antes comentaba Lanar, que era el tema del Silmarillion y que eran notas del autor para poder luego desarrollar todo, pues precisamente lo mismo. Tú estás escribiendo una novela y igual va de un punto A a un punto B y por mucho que, perdón, no quieras explicar exactamente qué es lo que pasa ahí entre el punto A y el punto B, en tu cabeza tiene que estar. Tienes que entender que tú cuando salgas de una ciudad, y sobre todo, pues, ya que muchas veces tendemos a esa fantasía medieval de fortalezas y así. Cuando una persona coja sus carrematos, su caballo, lo que sea, y salga de la fortaleza, tienes que entender qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué? Por eso te servirá para entender por qué esa ciudad tiene esa fortaleza. ¿Por qué tiene esa construcción? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tienes una ciudad aquí y otra aquí? Uno tiene que viajar de un lado a otro. Y si es una fortaleza, tiene que ser para protegerse de alguien. ¿De qué se protege? ¿De quién? El entorno. Todo eso es muy importante. David Begil hace muy bien eso, sí es verdad. Y además lo explica de maravilla en vuestro, que habéis tenido un montón de veces, en lo de 30 teclas por hora, lo explica de maravilla. Y a mí me fascina, cada vez que va David para allí, me fascina porque lo explica todo tan bien y tan fácil que dices que todo es sencillísimo. Menos la parte que explicó de que tiene todo con fichas escritas a mano y todas archivadas y eso, que eso me parece un trabajo de chinos maravilloso. Lo demás es impresionante. Es eso, lo que os decía. Entonces, el entorno de la naturaleza tiene que ir muy unido a lo que serían los pueblos y dónde vive la gente. Luego tienes también que conocer la historia, el funcionamiento social, el económico del lugar. Muchas veces nos perdemos y decimos, ya, pero es que no me importa cómo funciona el dinero allí o cómo consigue la gente el dinero. Claro, no te importará a ti, pero es que si luego voy a poner como hilo conductor una historia, pues que alguien está intentando pues hacer un trabajo para conseguir un dinero, tengo que tener muy claro por qué necesita ese dinero. No es lo mismo una sociedad en la que todo funciona por dinero, a que todo funcione por el trueque, a que todo funcione, que sé, pues una especie de bien común en el que todo el mundo trabaja, pero no tienes más o menos dinero por conseguir esto. Eh, y las fichas es genial. ¿Cuándo te vienes tú a 30 teclas? Yo cuando queráis. Que ya estuvimos en el podcast nuestro, en la palabra errante, y yo encantadísimo en visitaros. Cuando queráis, allí estaré. Pero eso, el funcionamiento histórico también, la evolución de lo que es el propio lugar es muy importante. No es lo mismo eh, leer una novela en la que pasa en un punto concreto del tiempo y parece que no existe nada más alrededor, que, que conozcas la evolución que ha habido en ese. Al final, lo que hay que entender es que una ciudad crece y evoluciona según su historia, según todo lo que ha ocurrido. Contamos un momento eh, concreto para contar nuestra historia, pero eso no quiere decir que ese mundo no ha existido antes y no va a existir. Entonces, eso es lo que quiero que tengáis claro, que para mí el world building es tan amplio que casi requiere que conozcas, que sea un libro de historia en tu cabeza sobre lo que ocurre en ese mundo, en ese planeta, en ese pueblo, en esa casa, en lo que sea antes y después. Sea la historia, hay que tener claro a todo lo que es la evolución. Luego los valores y la filosofía, incluso la religión, lo que antes hablábamos con el tema de la Biblia, la religión es un
es un movimiento muy potente para poner en marcha historias. No es lo mismo tener una historia que ocurre en un lugar donde hay una única religión, alguien se rebela contra ellos, que haya 100 religiones y cada uno se respeta, o hay dos religiones y ahí luchan entre ellas, la religión, los valores, eso va a condicionar mucho. Y sobre todo va a condicionar mucho al lector, porque al final, si el lector se encuentra, si yo como lector me encuentro una religión que chocan contra mis valores, y esa parte me encanta, porque me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, eh, ay, luego ya os contaré. Muchas novelas en las que justo ocurre eso, que un bien o un bien mayor va en contra de un bien menor. O ese tipo de confrontaciones morales dan mucho juego, sobre todo desde el punto de vista del lector. Yo como lector los disfruto muchísimo y esa es una parte que me gusta. Luego también lo que sería la política, el poder, por mucho que sea el pueblo llano el que normalmente muchas veces aparezca o así, siempre hay que saber quién tiene el poder, por qué rebelan contra él, no. Magia, sistemas de magia. Si hablamos de fantasía, la magia, sistemas de magia es una de las cosas más importantes que hay. Se han hecho libros, han hecho un montón de estudios sobre sistemas de magias. Que claro, sistema de magia, en cuanto pones en marcha y es infinito el poder, te condiciona todo. Pero si es finito también, condiciona muchísimo. Si tienes que pagar un tributo por hacer ciertos poderes, por hacer ciertos sortilegios, pues al final controlarás mucho más de que si la magia es ilimitada. Entonces a mí me gusta mucho ese tipo de magia. Y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, es que se entiendan los distintos estratos de todo. Sea el estrato social, que igual la historia ocurre solamente en el pueblo bajo, pero que se conozca por lo menos qué está ocurriendo ahí arriba. O si es la parte de arriba, que las cosas que deciden los de arriba se vea como... A veces parece que cuando leemos historias, grandes reyes, guerras de... Pues al final parece que es como un videojuego en el que hay una persona, otra persona, deciden hacer una guerra entre ellos por terrenos, por riquezas, por lo que sea, pero nos olvidamos de todos los que luchan ahí. Nos olvidamos de la gente que se queda en los pueblos, las viudas, de los niños, de toda esa parte nos olvidamos. Y sí, están muy bien esas batallas, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando esos vuelven? ¿Qué pasa cuando son derrotados? Yo hace poco no me acuerdo donde me gustó mucho esa reflexión que decían, vale, el señor de los en el Señor de los Anillos llega un punto en el que cae Sauron, el anillo único, todo eso, pero ¿qué pasa con todos los que estaban allí? ¿Qué pasa con los orcos? ¿Qué pasa con todas esas razas oscuras que estaban habitando esas tierras cuando desaparece? En la película ves que todo el suelo desaparece, que se caen un montón por ahí, pero hay muchos que huyen. ¿Qué pasa con ellos? En tu cabeza, por lo menos, tener eso que qué pasará con ellos estaría bien. No, no tiene tanto por qué ser porque luego quieras hacer una historia después, sino porque si tú coges eso y sabes qué va a ocurrir después, va a quedar mucho más. De que dice, bueno, y aquí pasa esto, pum, se acabó. Vale, entonces, un poquitito eso lo que quería explicar un poco en general. Porque, como os decía, aquí lo que quiero es explicar un poco los 10 mandamientos que para mí tiene el world building. Estoy diciendo, es para mí. Una de las cosas que tiene el world building es que es tan complejo que hay poquitos libros que puedas encontrarte que te enseñen cómo construir un world building. Y hay, pero bueno, cuesta encontrarlos. Hay cursos como, por ejemplo, en Literapara tienen cursos que están desarrollando mucho cursos sobre, perdón, sobre world building, sobre creación de mapas. Rafa tiene un, bueno, que estoy empezando a hacer sobre mapas. Eh, pero no es fácil encontrar información sobre cómo construir. Porque es tan genérico, no es lo mismo construir una novela de ciencia ficción que una novela realista, que realismo mágico, que fantasía, que terror. No es lo mismo una fantasía grandiosa con una fantasía intimista. Pues es muy complicado hacer un libro sobre eso. Voy a leer un momentito. Hola, Pau Moima. Muchas gracias por venir, por estar encantada, por escucharme. Entonces, eso es lo que quería hablar un poco sobre qué es el world building. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo considero que son los 10 mandamientos.
y lo que es. Lo primero que tener claro es qué es el world. Eh, Antes hemos estado hablando, a la mañana, Librería estaba haciendo un proyecto y hemos hablado un poquitito sobre esta novela. Os enseño, el otro día también la enseñé. Está muy bien, Infestación. Que habla sobre casas encantadas, sobre las casas encantadas en la literatura. ¿Qué es lo que pasa? Que, que el primer capítulo es muy farragoso. ¿Por qué? Porque habla todo el rato sobre qué vamos a hablar cuando hablamos de fantasmas, qué vamos a hablar sobre casas encantadas, qué vamos a hablar sobre... Claro, si no dejamos claro qué es lo que queremos hablar, qué es lo que queremos dejar claro, pues al final luego cada uno va a cogerlo como lo entienda más o menos. La primera cosa que es importante es saber qué es el world building. Ya os digo, por regla general, el world building desde el siglo XIX se entiende como esa creación del mundo, sobre todo para novelas de género. Por eso hay una de las cosas que tiene también el world building es que suele estar bastante, depende en qué ámbitos, bastante menospreciado, porque al final, al estar relacionado con la literatura de género y la literatura de género es literatura menor. Va siendo hora de que eso se quede en el lugar más oscuro de la historia. Al estar unido a eso, parece que si creas world building es como juegos de niños que estás inventando para contar una historia. Como no tienes historias para contarte en el mundo real, porque no tienes historias serias de verdad, dudas de esas, entonces tienes que inventarte mundos para contar tus historias. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí, por ejemplo, ocurre todo lo contrario. Para mí, hay muchas historias mucho más sesudas y mucho más profundas en el género, en terror, en fantasía o en ciencia ficción, que en literatura seria. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos en capas mucho más profundas de los problemas. Entonces, para crear una novela de ese tipo, lo que hacemos es adaptar un mundo entero, crear un mundo desde una idea, desde algo que queremos contar, para que luego todo cuadre y todo luego vaya donde quiero que vaya. Pero requiere que todas las piezas encajen, porque en cuanto una no encaja, canta muchísimo. El mundo real al final es casi como seguir un poco lo que estamos haciendo nosotros o ver el entorno y así y contar la historia. Entonces, ¿por qué se menosprecia algo que es crear un mundo entero cuando luego le das a valor a contar una historia que se puede contar también en un... Cualquier historia que cuentes en el mundo real la puedes contar con la fantasía, puedes contar con la ciencia. Y muchas veces le da unos matices todavía más ricos. Entonces, esa historia que se considera que es el world building es lo que se ha menospreciado y se ha jugado con eso para que se crea que eso es algo menor. Que la literatura que crea world building, que crea mundos, los crea porque no son capaces de contar una historia de verdad. Muy buenas, Tatiana. Qué bien que estás por aquí. Me alegro mucho. Entonces, eso es lo que se considera world building en el siglo XIX, pues eso, la creación del mundo, sobre todo de género, para que la historia eh, encaje bien. Hay muchas historias, Luis, hay muchas historias realistas con un world building que no encaja, por supuestísimo. Porque al final, es lo que os decía, y por eso vamos a la segunda parte, que es el que es el world building para mí. Para mí el world building es justo eso. Es justo toda la ambientación, como os decía antes en Caja de Letras, lo que comentaba en el artículo que me gustó mucho, que sería más que la construcción del mundo o world building, sería un desarrollo de la ambientación para que todo encaje. Claro, hay veces que queremos contar una historia en una, una historia, una vivencia de una persona en un punto concreto de la historia, porque nos gusta ese punto concreto de la historia, pero igual no estudiamos en profundidad ese punto. Y lo que son los valores de esa persona con los valores de esa época chocan completamente, o no tienen sentido, o lo que os decía antes, pues el sitio Stalingrado, las batallas de Stalingrado, cualquier cosa, si tú quieres contar una historia ahí dentro, claro, te tienes que documentar. Lo que pasa que suena mucho más serio decir, tengo que documentarme, parece que como vas a archivos, vas a estudiar, vas a no sé qué, parece mucho más serio. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad para mí es serio todo lo que hago. Tú vas a crear un mundo, tienes que visitar un montón de archivos también.
La gente que escribe ciencia ficción anda que no sé qué empaparse de astronomía, de fuerzas gravitatorias, de la influencia de las lunas, depende de esto, de naves espaciales, de viajes, de lo que afecta al espacio, al cuerpo humano. Eso requiere un trabajo brutal, brutal de documentación, pero para adaptarlo a su mundo. ¿Qué es lo que pasa? Como si le llamamos world building, se está construyendo casitas, se está construyendo historias y son juegos de niños. Juegos de niños, juegos de niños que son mucho más creativos muchas veces de que los que. Entonces, para mí, eso es. Como world building es trabajo previo donde estudias todo lo que afecta a tu historia, incluso también lo que no afecta a tu historia. Al final, me suele gustar un esquema que te habla que primero tienes lo que es la historia que quieres contar. ¿Qué es lo que pasa? De esa historia vas a crear un mundo para encajar en esa historia. Y luego tendrás al final unos personajes, yo como suelo funcionar en ese tipo de cosas, unos personajes que sean los protagonistas de esa historia que viven en ese mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese esquema de idea, o sea, de idea de historia, de mundo y de personajes, vas a ir para adelante, para atrás todo el rato, porque al final, si tú coges, empiezas con esa historia, vas creando el mundo te condiciona la historia, como vas a tener que cambiar algunas cosas, al cambiar la historia los personajes te irán cambiando también. Entonces, eso es un poco lo que requiere ese trabajo. O sea, si tú quieres hacer un buen trabajo de world building, lo primero que tienes que hacer es quitarte corsé. Es decir, mi historia es esta, quiero construirla así y el mundo tiene que encajar con esto. Porque va a chocar siempre con algo. Porque cuando tienes la historia al principio, o sea, eres una mente privilegiada con Ives Mories, que la historia ya contada y ya tiene que narrarla, no te pasa algo así. Tienes que estar todo el rato replanteándote cosas, viendo a ver si esa solución es la ideal o no. Uno de los trabajos más importantes y laboriosos, pero merece la pena. Muchísimo. Diana dice que todos envidiamos a Nieves. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Por cierto, tengo aquí que luego libro. Entonces, para mí, eso es el world building. El tener la mente tan abierta a decir, yo quiero contar esta historia en este mundo, más o menos, e ir trabajando poco a poco, ir metiéndole capas de realidad a eso. Capas sociales, capas económicas, capas culturales, capas de valores, capas y capas y capas. Yo veis por nombre la herramienta de AutoCAD para dibujar los planos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacíamos todo por capas. Tenías la capa de suelos, la capa de ventanas, de edificios. Entonces, al final todo crea lo que sería el edificio. Pero tienes que trabajar todas esas capas porque es imposible que se. Pues lo mismo pasa con una. Si no vas trabajando capa a capa y metiendo esa información dentro de la novela, lo veo difícil. Entonces, para mí, eso es lo que os decía que es buen world building. Es lo que os decía. El Silmarillion, un world building maravilloso. Hay gente que odia la novela, lo entiendo perfectamente, porque farragosas un rato y es como leer un libro de historia sobre un mundo que no conoce. Y por eso. El que os enseñaba este de mitología, para mí esto es world building maravilloso. Y además, world building en nuestro mundo. Yo por eso, y Tatiana estará de acuerdo conmigo, por eso esto, la mitología, es una fuente de inspiración infinita para los que nos gusta leer y los que nos gusta. ¿Por qué? Porque esas historias están metidas dentro de la cultura, dentro del paisaje, dentro de todo. O sea, no se entiende esa población, ese lugar sin su mitología, como no se entiende esa mitología si no entiendes el lugar. Vas a estudiar la mitología inuit, no va a ser lo mismo que la mitología mesopotámica. Climas distintos, los valores eran distintos. Entonces, por eso es buen world building. No son las mismas historias contadas una tras otra. Historias que se van adaptando. Sobre todo se van adaptando a los valores de esas. Entonces, yo por eso considero que para mí un world building maravilloso la mitología. Pueden parecer cuentos casi infantiles algunos o macabros otros, pero si cogiéramos una novela ahora, sin conocer lo que conocemos de mitología, de una historia de
de unos titanes, que uno de ellos tiene hijos, devora a todos por una historia que le contaron que uno de ellos acabaría con él, pero resulta que uno consigue salvarse y luego consigue acabar con él, libra a sus hermanos y esos hermanos cada uno se reparten, sobre todo los hombres, reparten el poder, luego tienes Hera, luego tienes tantos personajes, diríamos, pero qué maravilla es esta. Eso es la mitología griega. Pero cogemos y decimos, no, la mitología son cuentos y a mí no me interesa. Pues igual tendrás que releer muchas historias clásicas, novelas contemporáneas y te das cuenta que mucha base, relación entre los personajes. Por eso en este canal hablaremos muchas veces de mitología y seguro que algún día pasará por aquí para hablar de ello, porque es que es una fuente que no se acaba y por eso me gusta. Entonces, es lo que os decía. Y sobre todo, hay una cosa que también quiero poner en valor que entra dentro de los eventos, así decir, que es no nos olvidemos de los antiguos, no nos olvidemos de las grandes world building, porque eso nos enseña muchas cosas de qué hacer y qué no hacer. Porque es verdad que algunas historias envejecen de maravilla y son una gozada hoy en día leídas, y otras son horribles y dices, Dios mío, qué mal ha envejecido esta historia. Entonces, ahí vamos a empezar un poquito con los. El primero que pongo es amarás tu world building sobre todas las cosas. Ya veréis que al final es un poco jugado con los 10 mandamientos adaptados a hablando de mitologías o de religiones. Y pues mira, para esto. Entonces, ¿por qué digo que amarás tu world building sobre todas las cosas? Si tú ves una historia de un escritor que no ha disfrutado con su que no ha disfrutado en ese proceso que antes hablaba Ana, de lo complicado que es, lo farragoso que es, pero lo que se divierte uno creando eso. Si el autor no se ha divertido con eso, es muy difícil que luego le divierta la historia. Y si no le ha divertido la historia, es muy difícil que yo como lector me divierta. Voy a intentar jugar con estos mandamientos desde el punto de vista escritor y desde el punto de vista lector. Porque al final no son tan diferentes. Los escritores somos grandes lectores, los lectores muchas veces somos escritores frustrados o futuros escritores o escritores para nosotros. Pues voy a intentar jugar un poco con eso. Un escritor tiene que amar tiene que apasionarse de su mundo, porque es donde quiere contar su historia. ¿De qué me sirve que no te apasione de alguna manera? Puede ser que te apasione, no tiene por qué ser positivo. Yo puedo contar una historia sobre. Cuentan, eso de Auschwitz, historias sobre grandes hambrunas, historias así, son entornos terribles. Pero te puede apasionar esa historia, te puede apasionar ese punto. Justo para que no se vuelva a repetir, por ejemplo, para contar una historia en concreto que ocurre ahí. Tiene que apasionar ese tema. Si no tienes esa pasión es muy. Y yo como lector que devoro mundos. Yo que devoro mundos y que leo un montón, hay muchas veces que se nota si el autor ha disfrutado o no. Entonces, hay que sentirse cómodo con eso. Sentirse cómodo con esas historias que estamos contando, con ese mundo que estamos contando. Porque al final ese mundo está al servicio de nuestra historia. Y nuestra historia estará al servicio de ese mundo. Entonces, son dos cosas que se unen. No entiendo que no te apasiona el mundo ese, es muy difícil que te apasione. Porque entonces ese mundo no condicionará tu historia, no la hará real. Si no la hace real es muy difícil que a un lector. Pues por eso digo que es muy importante amar el world. El segundo mandamiento es no usarás tu world building en vano. Hola, muy buenas, Elisa. Muchas gracias por venir. Hay una palabra que odiamos mucho los escritores y los lectores, que es el infodumping. Cuando nos meten, dices que he creado todo esto, lo que antes hablábamos del Silmarillion, dices que he creado todo esto, tengo que meterlo en el libro sí o sí. O sea, tengo una historia maravillosa sobre la economía, sobre cómo funciona políticamente ese país, que no encaja en mi libro, pero tengo que contarlo en algún momento. Entonces va a haber un momento en el que el protagonista llega a un pueblo y una persona le va a contar durante 727 páginas
cómo fue la historia de ese pueblo, cómo fue evolucionando ese pueblo, porque me ha gustado tanto mi historia que, que se ha quedado ahí. No, métela en la historia. Como bien dice Carla, la primera regla del club de Wolvo es no hablar de Wolvo. Exactamente. Tiene que existir todo ese trabajo, pero tiene que estar metido en la historia. Si tú quieres hablar de la economía, tiene que pasar algo en tu historia para que la economía esté presente y que tú puedas contar esa parte. Lo que lo cuentes por encima, no que metas un rollo que no veas. Y yo para eso soy malísimo lector, porque yo reconozco que cuando tengo escenas de infodumping las disfruto. Pero porque como me gusta analizar los mundos, ahí me está metiendo mucha información de, de lo que ha creado ese autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía el otro día en la presentación, por eso no suelo escribir en Goodreads, porque a mí, por ejemplo, esa parte me encanta para analizar el mundo, pero me está diciendo que es muy buen creador de mundos, pero igual no es muy buen escritor. Porque al final, como ha creado eso y se siente muy orgulloso, tiene que demostrarlo. Muéstralo, pero cúrrate la manera en la que demuestres. Y si te gusta tanto, tanto, pues luego haz otras historias en ese mundo o lo que sea. Pero no metas todo ese rollazo porque la gente se va a aburrir. Entonces, world building está para lo que está. Está para servir de sustento a nuestra historia. Y está para acompañarnos en nuestra. No está para que corte el ritmo de la historia. Porque esto que voy a contar, porque me he inventado una historia maravillosa sobre los tres reyes que vinieron antes del mío, pues me paso 15, 20, 30 páginas hablando sobre los reyes que hubo antes y todo eso, para cuando llega al final dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que me va a contar? No sé, pero la historia era bonita. Pues bueno, pues hazte una novelette contando eso. Maravilloso igual, pero ya no encaja. Entonces, es eso importante, pero también es muy importante no usar en vano, se refiere también a lo contrario, que dices, que también todo eso tienes que conocerlo. No tienes que tener un world building pillado con alfileres y diga, la economía como va, más o menos irá como nosotros. Ya, pero es que justo los valores sociales chocan contra eso. Ya va a empezar a fallar toda la historia en sí. Entonces, tiene que estar muy trabajado, que el world building esté introducido dentro de la historia y que nos sirva de hilo conductor y condicionante a nuestro. Pero que no sea ni volquete de 200 páginas que hay veces que te dan ganas de coger y decir, mira, voy a apartar estas 20 páginas, voy a poner aparte, el libro se queda un poquito más fino, queda mucho más bonito así y esas luego me lo leo yo para hacer la reseña. Pues eso es lo que digo, que no utilizas en vano. Tercero, santificarás a los grandes autoras. Y importante, autoras. ¿Por qué digo eso? Porque muchísimas veces en la historia, cuando hablas del gran padre de la ciencia ficción, es un hombre. El gran padre del terror es un hombre. El gran padre de la ciencia ficción es un hombre. No nos olvidamos que hay grandes autoras que han creado grandes historias, que han estado muchas veces apartadas de la historia, que han creado grandes world buildings, pero que, por ser mujer, eran menos leídas, menos conocidas y ha costado o prácticamente no han llegado. Mira, justo, Luis, si ves mis apuntes, aquí está apuntada. Dos nombres que para mí son imprescindibles y que han sido muy olvidadas, que por suerte hoy en día no tanto, pero, pero todavía sí. Una es Úrsula K. Le Guin. No se entiende la literatura hoy en día sin ella. Pero hay muchísima gente, yo el primero, cuando en este mundillo, soy el primero, digo a mí mismo porque no conocía a esa gran dama. Lees sus novelas, dices, Dios santo, pero ¿cómo es posible que yo no haya conocido a esta mujer? Y además son historias que la mayoría, alguna pues igual, pero la mayoría han envejecido de maravilla. ¿Por qué? Porque tiene unos cimientos muy potentes, tiene unos valores que hoy en día siguen preocupándonos. Eh, sobre razas, sobre feminismo, sobre mujer, sobre mil temas distintos, tiene una visión tan clara que me parece terrible que esa mujer no tenga 70 millones de calles, premios en su nombre en todo el mundo, que no tenga editoriales y que en cambio se glorifique a otros que para mí personalmente, para mí han envejecido peor, por ejemplo, como sería el gran Isaac Asimov, que yo soy uno de los enfermos que me leía toda la colección de Isaac Asimov y luego te das cuenta que alguna historia pues igual no ha envejecido.
Por ejemplo, lo que dice Joyce, Tramar es la base fantástica de los últimos años y que perdone Tolkien, por supuestísimo. Yo voy a poner otra autora, por ejemplo, que para mí personalmente me ha marcado mucho literatura y que me encanta y que algún día traeré para hablar, porque es una mujer que también era poco conocida, aunque entre el mundillo sí, y hoy en día un poquitito más, que sería Shirley Jackson. Shirley, o sea, entender el terror, sobre todo antes que hablábamos de infestación, entender el terror de Casas Encantadas sin entender a Shirley Jackson, sin conocer a Shirley Jackson, me parece. Luego viene Netflix, crea la serie de la casa y parece que otra vez Shirley Jackson maravillosa, no sé los cuántos. Luego ves grandes autores, Stephen King, Gaiman, que te dicen, si yo tengo una maestra en esto del terror, en esto del mal rollo y esa ambientación, es Shirley Jackson. Es muy triste, o las condiciones que murió, tenía la vida que ya, largo y tendido. Pero es muy triste que muchísima gente no conozca a Shirley. Y si el propio Stephen King, que para muchos es, incluido que es un maestro de terror, te recomienda y te dice que esa mujer le ha marcado, coge un tiempo si quieres escribir y si quieres leer y leer buena literatura, coge un tiempo y lea esas autores. A Shirley hay que leerla, punto, sin duda. Desde los relatos, las historias, todo hay que leer. Yo, por desgracia, joven, tuvo una vida muy complicada, pero es oro puro. Shirley Jackson. Algún día traeré a la gran Shirley y hablaremos sobre su. Pero es eso, por favor, eh, no tengamos ese punto snob de decir, bueno, los viejos son viejos y ya está. No, no, yo lo que quiero es leer literatura nueva, moderna, hoy en día. Sí, perfecto. Yo soy el primero que me encanta leer las últimas novelas. Pero de vez en cuando hay que coger los libros antiguos y decir, eh, voy a releer esto. Y a algunos me aterroriza porque decimos, lo que pasa aquí. Pero por otro lado, sirve mucho para decir, si no entiendo la literatura de hoy en día, si no entiendo las de hace 20 años, no entiendo las de hace 20 años sin entender las de hace 30 años. Es una evolución como todo. Si la política tienes que entender toda la evolución histórica, ¿por qué no con la literatura hacer lo mismo? Os leo. Utopiana dice, yo no he leído a Shirley Jackson, pero la menciono en la novela, la autopublicaré a finales de año y la tengo muy pendiente. Vale, vendido. A ver qué hablas. A ver cómo la nombras, pero la verdad es que es fascinante. Es una mujer que además tuvo una vida muy dura y la trataron de bruja, de loca, de todos los males. Acabó desesperada la mujer, pero con unas obras maravillosas. Pues siempre hemos vivido en el castillo. Sí, sí, siempre hemos vivido en el castillo. Puesto. Ya digo, la casa Hill House se ha hecho muy famosa hoy en día, pero Hill House a mí me parece una obra maravillosa. Para analizarla, cuando lleguemos a Infestación, tengo mucha curiosidad por ver a ver qué habla de Shirley Jackson y de Hill House, porque a mí es una obra que me marcó muchísimo. La leí hace bastante tiempo y con mucho. Pero es eso. Cojamos las grandes autoras, desde un punto de vista crítico, porque también la época es distinta, las maneras de escribir son distintas. Mucha gente que hoy en día coge a Tolkien y dice es que es muy lento narrando en algunas cosas, dice ya, pero es que el ritmo era distinto, no, no puedes coger un libro de hoy en día con un libro de estos, lo mismo que el cine es distinto, lo mismo que las culturas son distintas. Cuando el otro día en la presentación os hablé que quería lo de Nuevos Horizontes, leer otras culturas, era precisamente también por eso, porque si tú coges los ritmos muchas veces en la literatura oriental, y eso alguna vez creo que Carla también lo ha comentado, es, son, es muy distinta. Tú coges el terror oriental y el terror occidental no tienen nada que ver. Cine. Fascina las películas japonesas, pero muchas veces que ve una película pues, de Ring y todas estas que vienen de allí. Ves la versión japonesa y dices, ostras, ¿de dónde ha venido esto? Lunar Auschwitz, muchas gracias por seguirme. Pues eso es lo que quiero, que cojamos esos autores desde el punto de vista crítica y aprendamos, hagamos una lectura crítica. Yo siempre suelo leer con lo como este al lado para apuntar cosas, detalles, cosas, o cosas.
Y muchas veces fantasía. Es decir, ¿qué hubiera hecho, por ejemplo, Úrsula si escribiera hoy en día? ¿O qué hubiera hecho Shirley Jackson si en vez de ser una casa le damos un rascacielos moderno con la tecnología, pues eso, todo domótica y todo eso? Pues sería curioso. Y Elisa, tampoco has leído Shirley Jackson, está pendiente. Pues recomiendo mucho porque es una gran mujer, la grande de la ley. Luego, seguimos adelante. Punto cuarto. Honrarás a tu protagonista y a tu antagonista. Muchas veces, como lectores, ponemos el foco siempre en el protagonista. Como escritores también. O con el protagonista, tiene que ser el como el protagonista es el que lleva el hilo, el que pasa todo y así. Y no ponemos tanto el foco en el antagonista. Cuando hay muchas novelas que se recuerdan más por su antagonista que por su protagonista. Lo mismo pasa con los secundarios. Hay secundarios que se comen a los protagonistas. Y que hay veces que te dan ganas de cogerle y decir, mira, apártate tú, protagonista, que eres un petardo, y déjame a este, que este de verdad es el que me está contando buenas historias. Pues eso tiene que verse, tanto como lector como escritor, tiene que verse trabajado. Tiene que verse que el protagonista está muy trabajado, que el antagonista también, los valores de cada uno tienen que estar muy claros. Porque uno es malo, ¿por qué es malo? Porque sí, ya está. Los típicos malos de James Bond que dices, ¿por qué era así? Yo qué sé. Tenía mucho dinero y quería conquistar el mundo. Ya, pero ¿por qué? No sé. Tiene mucho dinero y tiene naves marinos. A eso es a lo que me refiero. Coges Star Wars y sí, Luke, no sé qué, no sé cuántos, pero la gente, ¿de quién se acuerda? De Darth Vader. Star Wars sin Darth Vader, pues sería muy distinto. Entonces hay muchas novelas que cogemos y yo me he enamorado del antagonista. Casi quiero que me cuenten una historia del antagonista. Ahí la pregunta a ver si hace falta razones para ser maligna. No es que haga falta razones para ser maligna. El problema suele ser como pasa en alguna película de Disney, no vamos a nombrar cuál, que quieren justificarnos en que es mala porque le hicieron no sé qué. Cuando es verdad que puede ser malo porque sí, puede ser malo y no vayamos por favor a la típica historia es malo porque es un psicópata, es un... Ya menos todavía si cogemos enfermedades mentales y decimos, oye, no, porque es esquizofrénico y por eso es un asesino en serie y ya está. No, ya estamos en siglo XXI, ya hay que currarse un poquito. Entonces, pero que por lo menos tenga pozo. No quiero decir que la maligna tenga que ser maligna por alguna razón en concreto. Pero sí que la maligna no sea un cartón piedra que está ahí detrás, sino que tenga su historia, aunque no aparezca en la historia, que tenga su historia, que tenga su evolución, que tenga... ¿Qué pasaría si esa persona gana? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre en muchas novelas suelo pensar, que cuando siempre gana el bueno y todo es estupendo y todo maravilloso, yo suelo pararme a pensar y digo, ¿qué hubiera hecho el autor si hubiera ganado el malo? Hay muchas veces que me da la sensación de que no sabría, porque está todo encaminado a que gane el bueno, por mucho que luego pongas así como pequeñas trampas de decir, no, no, voy a pegarte un giro, a ver, que sí. Entonces, que eso quede claro. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, un ejercicio divertido sería eso. Mucho que tú sepas que al final el rey A va a ganar la batalla, pues imaginarte en el mundo en el que el rey B era el que ganaba la batalla. Hablábamos de lo que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la batalla. ¿Qué hubiera pasado si? Pues, este tipo de cosas son ejercicios muy buenos, sobre todo para darle cuerpo a ese antagonista. Para decir, esa persona tiene poder y tiene un fin. No es malo porque sí. Lo que dice Luis, el malo porque sí cansa bastante. Eso es un cliché, es decir, ¿por qué haces el mal? Porque sí, soy así. Yo soy rebelde porque el mundo me... Ya está, ya no somos... Ya, pero quieres conquistar el mundo y luego ¿qué harás? No sé, ya veremos. Tampoco va. El quinto pongo, no matarás tu creatividad. Y algo que os he comentado antes es que el tema de la creatividad tiene que estar siempre ahí presente. No puede ser que nos pongamos corsés antes de empezar la historia. Queremos contar una historia, es verdad, pero no intentemos forzar el mundo para que la historia sea como pensamos.
Vamos a hacerlo más rico. Vamos a ser creativos. Vamos a buscar la historia como la estamos pensando. Vamos a evolucionar el mundo en sí. Vamos a evolucionar todo el entorno para que una vez que todo eso ha evolucionado, todo eso ha cambiado, ¿qué es lo que voy a hacer? Ver a ver si encaja con mi historia. Muchas veces no va a encajar. Va a cambiar cosas. ¿Y qué es más rico? ¿Que cambies tu historia o que cambies el mundo? El mundo, si te lo cambia, te cambia ese mundo, es por algo. Es porque tú has hecho una evolución del mundo lógica sobre tu cabeza, seguramente, y choca con tu historia. ¿Cuál es el problema? ¿El del mundo? No, seguramente de tu historia. Que no habías caído en ese pequeño detalle. O sea, si tú tienes unos valores de los shogun, japonesa, pues de los valores de los samuráis y todo eso, y no te encaja con tu historia, una de dos, o la ambientación no va por donde tú querías, o seguramente tendrás que cambiar la historia para que encaje con eso. A eso me refiero a no matar la creatividad. Ser creativos, lanzarse al vacío con una historia de cara a que si nos pide cambios, estemos abiertos ahí. Que no nos obliguemos a, no, 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 mi historia era esta y tiene que ser de principio a fin así. ¿Por qué? Porque me la he imaginado así. Pause Arien dice, esta parte siempre me cuesta muchísimo. Es verdad, y es la parte que luchamos contra nosotros mismos, porque al final tenemos una historia que queremos contar y el mundo nos está yendo en contra de nuestra historia. Entonces, estoy viendo, oiga, joven, cuente más esto. Ah, lo de la palabra errante. Vale, ¿cuál es alguno de los audios? Eso ya contaremos. Mañana tenemos bastante que contar, pero ya contaré un poquito del podcast de la palabra errante. Es eso, tenemos una historia y estamos luchando contra nuestra propia historia. Entonces, vale. Eso tengo que verlo. Me has pillado aquí en directo y no sé, Carla, lo que empezamos en Twitch. Eso hablaremos, sí. Y ahí también tenemos mucho que hablar. Pero bueno, seguramente este miércoles tendremos mucho que hablar sobre eso. Lo que os decía, si volvemos a esa parte y nos damos cuenta que la historia no encaja con lo que estábamos haciendo, encaja con esa historia que estamos creando, seguramente es porque la historia tiene cosas que requiere. Pues si no somos creativos, si no somos, para que se la palabra resilientes, y sabemos adaptarnos, no va a poder ser. Y al final la historia va a cojear por todos lados. Muchas veces en el world building nos damos cuenta de esos fallos. Aquí dice que es mala porque sí. Tú mala no. Por mucho que entrenes, tampoco eres mala. Yo creo que es más venganza por las veces que te interrumpimos a ti en el chat, pero bueno. Lo que os decía, entonces, no matemos esa creatividad, no cojamos y digamos que la historia tiene que ser así porque me la inventé así. No. La historia va a ir cambiando, va a ir adaptándose. Yo tengo una historia, un ejemplo muy claro. Si yo tengo una historia de una pareja heterosexual, una pareja homosexual, vamos a decir, en un entorno en el que la edad está mal vista, eso tiene que verse en la historia. De una u otra manera se tendrá que ver, ya sea porque se oculta, ya sea porque de alguna manera se tiene que ver. Lo que no es posible es que en una sociedad con esos valores, luego alguien que rompe esos valores pase tranquilamente sin que pase nada. A ese tipo de cosas me refiero. Entonces, lo que quería decir es eso, que seamos abiertos a la historia, que no porque yo quiero contar esta historia de aquí, empezar en este punto y acabar en este punto. Voy a crear el mundo. Pero el mundo va a ser para esa historia, sí, pero ese mundo me va a condicionar. No solamente el mundo, o sea, la historia condiciona el mundo, sino que el mundo también me condiciona. El sexto es no cometerás actos impuros con tu world building. A ver, que se entienda. Actos impuros puede haber. Muchos. Y muchas novelas suelen tener maravillosos actos impuros. Lo que quiero es precisamente lo que estaba contando antes. Lo que no puedes ir en contra de tu world building. Hay historias que empiezas a leerlas y la historia es preciosa, la historia es maravillosa, pero una de dos dices, o el mundo no está bien escogido o la historia no está bien escogida. Porque me choca las dos. Y no entro en la historia porque es que no. Lo que os decía, si yo estoy en una sociedad hiper, eh, qué sé, heterosexual de todo y de repente encuentra otro, o
las típicas historias en las que de repente llega un alienígena al mundo y nadie se sorprende y tengo que contar una historia que se adapta a esto, pero no pasa nada porque hay un alienígena por ahí, todos lo aceptamos muy bien, pues chirrían. Entonces, hay que ser consecuentes con el building, será consecuente con la historia, pero nosotros también tenemos que ser consecuentes con ese mundo. Entonces, eso es un tema, yo considero básico como lector. O sea, cuando me chocan esos dos mundos, o fijar tanto, es algo. Entonces, ¿qué es lo que me suele gustar? Es que se vean distintos planos en el que se vean los planos que antes os comentaba de lo social, lo económico y así, que se vean, se vean, como decía Carla, que no tenga que contarse el world building, pero que sí se vea todo eso, pero que no queden esos flecos sueltos que estropean todo. Entonces, si no conseguimos que esos, pues eso, este plano está muy bien, pero el resto se cae. Si no tengo buenos cimientos, la casa se cae. Entonces, vamos al world building y luego creamos la historia y empezamos a escribirla que encaje con eso. Por mucho que nos huiría mejor a la primera historia que teníamos cambiar un poquitito eso. ¿Vale? Pues cambia todo el mundo para que encaje. Pero no me intentas encajar dos piezas que no van bien. Lo mismo pasa con las líneas temporales. O sea, si yo estoy creando un building y voy contando una historia y de repente me voy para atrás y no encaja, se cae todo. Y eso pasa bastante. Punto muy importante como lector que me ha pasado muchas veces. No robarás a tus lectores. ¿Por qué digo esto? Hay muchas veces que lees la primera página del libro, lees la sinopsis del libro y te imaginas una cosa. Luego lees el libro y no tiene nada que ver con eso. Además te lo han vendido como si fuera eso. No es que tú hayas entendido eso, sino que te venden como es una gran historia de amor, no sé qué cuántos. Y luego es en realidad una revisión de la batalla de Stalingrado. A ver, como historia de amor, sí, hay algo de amor ahí dentro, pero no es lo mismo. Entonces, sobre todo hoy en día que las redes sociales funcionan tanto, si tú ves que te roban de esa manera, no vas a volver a leer. Y lo peor es que no solamente no vas a leerlo, sino que además lo vas a poner verde en todas las redes y al final acabará todo el mundo viéndolo. También cuidado con eso. Que a ti no te guste la historia no quiere decir que sea una mala historia, ni sea un mal escritor. Estamos en la era en la que mi idea es la única que vale, yo tengo la razón y si este libro no me ha gustado es que el escritor es muy malo. El escritor puede ser malísimo, pero tú no has encajado con él. No estaba hecha para ti. No pasa nada más. Pero eso, hay que ser consciente que si yo estoy haciendo eso, ¿qué es lo que pasa también? A veces escritores que van saltando de género. A mí me encanta, o sea, ver un escritor que estoy acostumbrado a ver un género que salte a otro, me gusta, siempre que lo sepa. Claro, si yo estoy esperando la próxima novela de Stephen King y estoy esperando que sea lo que sé, a mí me marcó en su momento, pues fue de los primeros que leí, Los Tomino, o Cujo, o lo que sea, y de repente me pone una relectura de Romeo y Julieta, pero de la manera más romántica y pastiche posible, si no me han avisado antes, voy a sentir como que han roto. Y eso suele pasar. Es autores que estás acostumbrado a un género, saltan a otro, y por mucho que la novela está muy bien, yo estaba esperando otra. Es un poco peligroso. Y sobre todo un tema muy importante que hoy en día pasa mucho. Por favor, como lector, no estiremos las sagas en vano. Hay muchos libros que con un libro ya vale. Son maravillosos libros. Luego no hagas una secuela y una precuela y una anteprecuela y una possecuela y luego una trilogía nueva relacionada con el primer libro y todo eso por razones económicas. Si me dices de que era una trilogía desde el principio, perfecto. Ojalá, porque yo soy un fan de las trilogías, por mucho que sufres mucho de uno a otro. Pero no hagas coger y decir, mira, he sacado este libro, pero tenía pensado esto, y luego ves que no está. Te meten personajes luego que no encajaba con los primeros, o haces una precuela en la que ves que todo está muy forzado para que al final la gente vuelva a conocer, vuelva a ver a los personajes que se habían enamorado al principio. Pero claro, si yo escribo un libro maravilloso que los personajes mueren, luego no voy a hacer una segunda parte con esos personajes. Yo, de alguna manera, ¿cuál es muchas veces la técnica? Hago una precuela.
como la gente ya está enamorada de estos libros, va a querer saber la historia al principio. Sí, si está pensada, sí. Esa era la idea, sí. Pero porque ha tenido éxito. Este libro no me hagas. Ay, me hagas 76. A ver. Carla dice, por favor, sí. Yo insisto que la trilogía de la tarea fragmentada de Jemisin debería haber sido dos y morir en esa colina. Ahora podemos estar de acuerdo. Elisa dice, anda que no se nota el alargar la historia porque es rentable económicamente al final, te carga toda la saga. Exactamente. Al final, un buen libro, o un libro maravilloso, hay libros que son maravillosas obras de arte en un solo. Parece que ahora todo tiene que ser. Un solo libro puede ser contada toda la historia perfecta y quedarte con ganas de más, pero no tienes por qué tener más. Esa es la gracia. O en tu cabeza que haya más. Lo terrible es cuando de repente empiezas a ver de que es que se notan las ganas. Lo que antes os decía que tienes que estar enamorado de la historia y de tu mundo. Eso. El mundo, igual si estás enamorado en su momento, igual estabas enamorado. Igual has escrito hace 10 años, el éxito te ha venido 10 años más tarde y ahora vas a empezar a volver a ese mundo, a esos personajes que tú eres otra persona ya. Entonces, lo que antes te gustaba igual ya no te gusta y eso se nota. Entonces, si vas en una trilogía desde el principio, perfecto. Si vas en una trilogía y luego te quedas a medias, también es una te da bastante grande, pero suele ser más por temas editoriales que otra cosa. Pero, por favor, no estiremos el chicle porque únicamente se muere. 8. Ya quedan poquitas. No darás falso testimonio sobre tu género literario. Un poco volviendo a lo de antes. Eh, hay autores que son maravillosos en varios géneros. Me dan una envidia terrible. A mí hay una cosa que me fascina de Alicia Pérez Gil, aparte de todo lo bien que escribe y los libros de ficción que tiene y todo eso, es que la reconoces en distintos géneros. La puedes coger distintos libros suyos y la reconoces, ves que está Alicia en ello. Y eso me parece una fascinante. Y tenemos otra persona que me pasa lo mismo, que es Luis. O sea, yo, esos dos libros, la sensibilidad que tiene Luis en sus libros, Cálido Escalofrío, Tomarte, esa sensibilidad se nota. O sea, está ahí, por mucho que sean tan diferentes esos dos. Entonces, esas personas, para mí privilegiados, que pueden saltar de géneros, hacer experimentos y cosas así, Dioso. Yo los disfruto que te mueres. Pero hay gente que se lanza sin saber. Hay gente que se lanza al vacío, sobre todo por modas. Ahora está de moda los vampiros de. Los vampiros adolescentes románticos de Brilli. Pues vamos a hacer eso. Ahora está de moda la novela romántica, bueno, romántica, mal llamada romántica de las sombras. Pues lo mismo. Vamos a hacerlo. No. Si no es lo tuyo, no lo hagas porque te va a quedar una copia para vender, sí, pero no. Entonces, la gente que puede escribir esos géneros, por favor, hay que leerlo a tope. Pero, por favor, que no sea por moda. Que no sea, pues, como está de moda esto, voy a saltar de otro género que no me gusta. Voy a saltar del terror al romántico, que para Nieves historias son románticas. Bueno, no saltemos del terror al romántico porque ahora está de moda el romántico, o del romántico al terror porque está de moda el terror, porque los idiomas son muy distintos y se nota. Ahí, entiendo, La Procura de Juegos del Hambre es una novela más o menos bien. Al final se. Luis no me Luis, amor eterno. A mí me gustó el de los pajarrajos cantores. Pero por favor que se quede ahí. Ya hasta que se va a hacer daño. Sí, a veces pasa eso. Te miedo decir, a ver, como sigas aquí, vamos a acabar mal. Pero lo dicho, si tu género es ese, con todo el orgullo. Que sea más minoritario y ojalá todo el mundo pudiera vender millones de libros. Pero aunque sea minoritario, la gente que nos gusta leer cosas más minoritarias, entonces, porque sea una moda, no salte. Penúltima. Consentirás deseos y pensamientos impuros en tu mundo. Esto que está dedicado sobre todo al antagonista. Y sobre todo a secundarios que también suelen dar mucho juego en ese tema. Bien, en el protagonista, porque muchas veces. Por favor, olvidémonos ya de las novelas completamente blancas o negras, completamente negras, o
los buenos tienen sentimientos impuros. Los malos tienen, para ellos que sean sentimientos impuros porque son buenos. Eh, Vamos a dejar un poquitito que todo se mezcle. Que esos valores se mezclen entre ellos. Seamos tan talibanes de pensar que, ahora que está talibán, de pensar que lo bueno es bueno, lo malo es malo y no nos podemos. No. Por favor, que los buenos tengan malos sentimientos, que tengan momentos oscuros, que tengan no tan brillantes y que los malos no sean siempre malos malísimos de risa malvada, sino que también tengan su puntito de por qué lo hacen, o su vivencia personal, o su acción personal. Pues eso, esos matices le dan mucha riqueza a la. Y voy a acabar con uno que para mí es el más importante que me ha llevado hasta aquí, que es codiciarás los building ajenos. No nos dé envidia decir, ojalá hubiera escrito yo esto, ojalá hubiera creado yo este mundo, ojalá, porque es una manera de aprender. O sea, si a mí me emociona un libro tanto como para decir, ojalá hubiera sido yo el que ha creado esto, voy a coger mi cuaderno y voy a llenar todo el cuaderno de apuntes de por qué esto me ha gustado, por qué este giro en lo social me ha gustado, por qué esta manera de plasmar la pobreza me ha gustado, por qué esa idea, pues por ejemplo, eh, hablando de Elia Barceló cuando lo entrevisté, que le decía, pues consecuencias naturales que se escribió hace tantos años, esa envidia que te da que hoy en día se pudiera haber escrito perfectamente, incluso hoy en día parece moderna esa novela y está escrita hace 20, 30 creo que ya. Codiciar esas cosas, bueno, pero lo que no sea robar. Pero codiciar eso es muy bueno. Dice, ese pensamiento de ojalá hubiera escrito esto es a la vez motivador y deprimente. Sí es verdad que a veces puede ser deprimente porque puedes decir, yo nunca voy a llegar a eso, ya, pero es que yo nunca voy a ser Úrsula K. Le Guin. Y nunca voy a ser Stephen King, ni nunca, bueno, Stephen King, igual depende si hago finales malos, igual me acerco un poquito, algo personal mío. O nunca voy a ser Shirley Jackson, o nunca voy a ser, yo qué sé. No, claro que no voy a ser. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, no soy menos, por. O sea, es que grandes figuras como es, aparecen una cada X tiempo. Lo que hay que hacer es disfrutar de ellas y aprender de ellas. Esa es la diferencia entre codiciar en el buen sentido y en el mal sentido, entre la envidia y el aprendizaje. O sea, si yo envidio completamente de una manera malsana que alguien, sobre todo encima, hoy en día, si es algún autor que es coetáneo nuestro, que estamos escribiendo juntos o lo que sea, tienes algo que está haciendo maravilloso, tienes dos caminos, alegrarte por él y aprender con él, o que te dé muchísima envidia y que te paralices. Siempre es más constructivo que sea un aprendizaje y una alegría por esa persona, incluso que acompañar a esa persona para aprender de él, que lo contrario, que el paralizarte por decir, como yo no voy a llegar a ser nunca Úrsula K. Le Guin, no voy a escribir esto. O porque yo no voy a ser nunca Shirley Jackson, no voy a escribir sobre una casa fantasma o sobre terror. O como no voy a ser yo nunca Stephen King, no voy a escribir nunca terror. No, porque ¿cuántos autores conocemos mundiales y cuántos son figuras? Pues aprendamos de ellos, mejoraremos nosotros. Y esas personas tuvieron otros maestros y aprendieron de otras personas. Entonces, lo ideal es ir cogiendo y decir, este he aprendido de este, pues voy a leer a este. Y al maestro de este también, y al maestro de este también. Y a los de hoy en día, y voy a coger muchas cosas de hoy en día, de autores maravillosos que tenemos hoy en día, porque si algo tiene la historia y si tiene el tiempo, es que no sabemos quién va a ser histórico dentro de 100 años. Ahora es muy fácil decir, no sé quién es una figura, ya, pero alguien de hoy en día, alguien de nuestro entorno, alguien de nuestro país, alguien en el mundo que está escribiendo ahora, será una persona muy reconocida en algún momento. No quiere decir de que ahora tenga que ser reconocida. Y muchas veces que las personas que son ahora reconocidas con el tiempo van perdiendo. Porque hay muchas veces que las historias van perdiendo. Algunas historias envejecen muy mal. Hay historias, y pasa con el cine, hay películas que envejecen fatal y otras que las ves hoy en día y te fascina.
Pues eso es lo complicado. Leo un poquito. Yo creo que es esto de llegar a eso, sino encontrar tu propio camino y estilo. Es que con ese argumento nadie haría nada. Siempre va a haber alguien que ya lo hizo mejor o distinto. Exactamente. Eh, que nos dé rabia, sí. Y que veamos una historia y digamos, jo, me hubiera encantado contar esa historia, perfecto. Se aprende. O sea, se aprende de la gente a la que admiras, no se aprende de gente que odias o que... A ver, pero eso pasa en todo. En el trabajo, en lo social, en los amigos. Por aquí hablando está Carla, que ni podcast, ni reseñas, ni Twitch, ni respirar. Exactamente. O sea, si nos paralizara el ver que hay gente que lo hace mejor que nosotros, lo hace distinto a nosotros, nunca haríamos nada. Este canal no lo hubiera hecho. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo en muchísimas cosas. En pasión por la literatura, pues sí, igual, más, no sé, pero igual sí. Pero en manera de comunicar, en manera de presentar, en manera de interactuar con la gente, en la manera de vender, en la manera... Todo eso, hay mucha gente que no somos conscientes del valor que tenemos nosotros. Y que lo que queramos escribir nosotros habrá gente que lo lea. Y lo que escribe otra persona, yo quiero leerlo. Y no, cuando voy a coger un libro, no pienso que una persona va a ser el próximo Stephen King. Y si no soy Stephen King, lo voy a odiar. No. Más, muchas veces más odias a un Stephen King cuando hace un libro malo que una persona que no tenías tantas expectativas que de repente dices, ostras, pues me ha gustado esta historia. Voy a leer el siguiente libro suyo. Nos pasa con los podcasts, nos pasa con los canales de Twitch, nos pasa con YouTube, nos pasa con todo. Al final, la gente va evolucionando y a ti te engancha por algo. No tiene por qué engancharte porque es la persona que escribe más bonito o que escribe los mejores mundos, escribe lo que sea. Tú no escuchas el podcast porque es la persona que mejor habla o la persona que mejor analiza o la persona que más me entretiene. Tú hablas por todo eso. Tú conoces a esa gente por eso. En escritores pasa lo mismo, en libros nos pasa lo mismo. Entonces, tengamos esa buena codicia de decir, yo quiero algún día escribir eso. Que no quiere decir me voy a paralizar porque no voy a llegar nunca a escribir. Sino tenerlo como meta y decir, me gustaría que en algún momento alguien sintiera con lo que yo he escrito lo mismo que he sentido yo cuando he leído eso. Quiero que alguien sienta lo que yo siento escuchando un podcast cuando una persona X escuche lo que hago yo. Cada uno tiene una voz. Y lo peor que puedes hacer es intentar copiarlo porque es lo que funciona, porque es lo que a esa persona le ha funcionado. A esa persona le ha funcionado eso porque cree en eso, porque es así, escribe así. No porque está intentando imitar a otra persona que escribe así. Intentas imitar, nunca vas a ser. Muchas veces intentamos imitar para ir aprendiendo, pero luego poco a poco vas cogiendo tu voz. Muchas veces dice eso, dice, coge e intenta escribir de esas cosas. Eso es lo que, a eso es lo que me refiero. Dice, cada uno pone su punto, su particularidad y eso es lo que nos llama la atención. Copiar es fácil, pero no te lleva a nada. Exactamente. Copiar es lo más fácil. Coges un libro, yo cojo el libro y digo, mira, pues voy a coger, mira, por aquí que tengo este, creo que lo conocéis, Barro. Y digo, pues voy a escribir Barro. ¿Qué? Porque hay cosas que son estilísticas, hay cosas que son del mundo, hay cosas, pero hay cosas que son de las tripas, de la manera de expresarse, de la manera de explicar, de la manera de... Yo soy un fanático del world building, pero no todo es el world building. El world building son los cimientos. Los cimientos más importantes que tiene para que tu novela se construya y unos cimientos difíciles. Pero eso no quiere decir que sea lo más importante. Es uno de los factores más importantes, pero no el único. Que homenajear es una forma de empezar. Tomas cosas prestadas, adaptarlas, perfecto. Exactamente. Yo, por ejemplo, el primer relato que publicó, bueno, por ahora el único que he publicado de la Bolsa Negra, es un homenaje que quise hacerle a Shirley Jackson. Y los conceptos que son cogidos bastante de ese estilo que tenía y de esa idea repetitiva que estaba todo el rato ahí, si la habéis leído, de la lotería, que tenías ese concepto que todo el rato dando vueltas hasta que al final sabes qué es lo que... Pues, ese pequeño homenaje querido hacerle ahí, puro y... Eso es perfecto, o sea, sí. Pero un homenaje no es copiar. Un homenaje no quiere decir coger su texto, fusilarlo y decir, esto lo he hecho yo. Es coger su tono, su giro, coger una manera de narrarlo, una manera de escribir y tirar de ello.
No hay cosa más bonita que alguien te diga, jo, pues este relato me ha recordado a esto. Porque dices, ostras, justo lo que quería. Que recordara, que bebiera un poco, sobre todo mucho pasa con los relatos, que al ser tan cortitos, beben del imaginario popular. Beben de esa gente que has leído muchas cosas antes y te recuerda a algo. Y muchas veces no sabes a qué, pero algo que te recuerda. Y hay alguien que luego de repente te dice, a veces Carla, la que dice, esta me recuerda mucho, y dice, ostras, por eso me gustaba esta historia, porque me recuerda a esta otra. Pues eso es lo que es hacer un homenaje y hacer de verdad aprender de esos autores. Envidiarlos, en el buen sentido, envidiar sus mundos y envidiar lo que están haciendo. Pero no quiere decir paralizarte por eso. No quiere decir que eso quiere decir que seas mal escritor. Lo mismo que escribieron cosas mejores y cosas peores, tú también escribías cosas mejores y cosas peores. Haremos a ese punto. Antes. ¿Vale? Este es un poco lo que yo quería hacer de cara a los 10 mandamientos. Pero bueno, es un poco mi visión. Quería poner un poco la visión que tengo yo mundo, la visión que tengo yo de todo lo que es el world building, la visión que tengo yo de todo lo que es esta historia, para que a partir de ahora, con todos los programas que quiero hacer sobre world building, sobre mundos, de ciudades, de pueblos, de temas, de mitología, de cosas así, que tengan esa base. La que haya salido Infestación es poco el primer capítulo ese de cara a sentar las bases y decir, yo cuando hable de world building quiero hablar de esto. Porque yo hablaré de world building también en realismo mágico, también en estos géneros. El world building es todo. El world building es todo lo que necesitas de documentación, de, de trabajo previo, para que la historia encaje, para que todo te encaje, de cara a que llegue un momento que digas, vale, ahora puedo contar la historia porque esta historia me encaja en este mundo. Pues eso para mí es el world building, es coger y decir, esto pasa en un mundo, quiero que una persona que lea esta historia le encaje todo esto, todo lo que estoy contando, en el mundo que le estoy contando. Que no sea algo que digas, es una historia que no tiene contexto, ¿no? Contexto y es consecuencia de ese contexto. La historia llevará la consecuencia y todo. ¿Vale? Pues hasta aquí lo de hoy. ¿Vosotros tenéis el world building igual? ¿No? ¿Os gusta? ¿Os apasiona? ¿Estás muy mal con el world building? Es un punto que también nos suele pasar muchas veces de que perdemos mucho tiempo creándolo. Hay que saber poner freno a veces. Estoy tan emocionado creando este mundo que me paralizo y no escribo. Pero sí. Y tiene que tener conocimientos para esa historia que quiero. Puede ser una historia única, dato, novela, una trilogía, una pentalogía. Puede ser Terry Pratchett y creas no sé cuántas historias relacionadas, interrelacionadas, juntas, no sé qué. Maravilla que poquita gente puede hacer. Para mí eso es lo bueno de Word. Y esos puntitos que os he ido diciendo hoy es precisamente lo que busco de cara a disfrutar y lo que busco escribir. Sabía ni lo que era hasta que lo escuché en un podcast de Café Librería. Sí, suele pasar muchas veces. Hablamos de documentación, hablamos de ambientación, hablamos de cosas así. Cuando sueltas el palabrejo de world building, ahora parece que todo es world building. Pero como luego también es tan difícil de enseñar, porque dices, ¿cómo doy clases de world building a alguien cuando está creando su propio mundo con sus propias reglas? Yo puedo decirle que me encaja y que no, pero no puedo enseñarle a veces cómo crear. Por eso es tan difícil encontrar libros de cómo crear world building o crear buenas ambientaciones, o diálogos, guiones, todo eso tiene mucho más. De world building hay poco, yo creo, por eso. Porque cómo explicas a una persona que está empezando una historia a cómo construir todo y es que no puedes poner las palabras que necesita esa persona, porque al final cada escritor, cada persona que está creando su propio. Por eso hay una cosa que sí me gusta muchísimo de lo que era Alicia y hablando con el de
con el de Rafa, mapas, son los ejemplos. Porque de manera teórica es muy difícil explicar. Pero si lo ves con ejemplos, y todo esto se aprende leyendo, si lo ves leyendo, si lo ves en ejemplos claros de por qué funciona, no, que esto me ha descuadrado en este, que de repente esto iba muy bien la historia a este punto y de repente se ha hundido. Que hay muchas veces que tiene por razones de historia, pero otras veces tiene por razón del mundo, que luego no ha encajado en algún momento. Y dice Luis, dice, yo intenté crear un método y por ahora fail. Yo por ahora lo que estoy creando es un gran mundo en el que encajan muchas historias y quiero luego ir descubriendo esas pequeñas historias o esas pero es un gran y no bebo mucho de la mitología y no puedo decir de que mi sistema es este porque que es leer, aprender mucho de mitología y ver es el tipo de historias que quiero contar yo conociendo cada vez más mitología, qué encaja con qué tipo de valores de la mitología, con qué culturas, con qué intentar encajar esa parte y luego un poquito para que hay una cosa que es muy rica de la mitología es que de un pueblo a otro cambiaba la historia. Entonces, lo que contaba era el espíritu, en realidad, de esa historia, no los detalles, porque los detalles al final, entre uno y otro, cambiaban. A veces una tradición oral, al menos en la vasca pasa mucho, de un pueblo a otro cambiaba mucho la historia. El que era bueno era malo, o malo bueno, o lo que sea. Pero los personajes estaban ahí, el mundo estaba ahí. Entonces, es la riqueza que tiene la mitología. Coges esa mitología y la picas y juegas un poquito con ella, yo creo que puede ayudar mucho de cara a que encaje. Temas, un métodos para crear mundos. Yo por ahora no he encontrado a nadie, y me encantaría encontrar, no encontraba a nadie que te enseñe cómo crear mundos a una persona que tiene una historia en la cabeza. Entonces, dices, yo lo intenté desde la antropología y la sociología. Exactamente. Tú partes de una historia, o sea, de unos cimientos que conoces y vas creciendo por ahí. Por ejemplo, la sociología y eso, en tomarte, a muchas partes hablaremos en las cosas de los valores que se ven, de las relaciones interpersonales, de las relaciones de poder, no sé, ya hablaremos de todo. Tiene dice que es muy, muy complejo, sí. Complejo, pero también es muy apasionante. La creación, o sea, la creación de world building es apasionante. Lo que pasa es que, sobre todo, es muy difícil hacerlo bien. Hay veces que hay maravillosos que luego la historia no merecía tanto la pena y yo luego como si fueran tanto en ese mundo. Casi la historia me importa menos porque el sistema de magia, los paisajes, las narraciones, la manera de escribirlo, todo eso me está apasionando. Cabo. Y hay otras veces que la historia es maravillosa, pero no encaja y saca de la historia. Que todo el mundo. Yo en este canal siempre os diré, es mi visión de esos libros, mi visión del world building y mi visión de lo que me gusta y lo que no. Que no quiere decir, no pretendo sentar cátedra y decir esto es bueno y esto es malo. No. Porque primero, no tengo tanto para eso. Y segundo, porque hay una parte muy personal en las historias y muy personal en que es muchas veces se suele decir que el 50% de la historia y el 50% el que lo lee en sus cosas dentro de es darse, sentar cátedra sobre cosas así me parece que es lo que dice, como dice Aranzazu Serrano, un building sin historia es un manual de rol. Exactamente. Y yo me lo cojo como eso, yo me lo cojo como una historia que digo, qué pena que esta historia no ha encajado en ese mundo. Porque otra historia se podría crear maravillosa. Hay mundos creados de ciencia ficción, de realismo mágico, de yo que sé, que son fascinantes. Luego coges la historia y dices, que casi me sobra la historia, si es que me podía quedar con observando lo que está ocurriendo alrededor. Aburre el personaje principal, el secundario no me está siguiendo esto, pero el mundo me fascina.
bebo, lo estoy disfrutando. Todo pasa que a veces la historia te descuadra tanto que al final no te gusta la novela, pero world building, o sea, un buen world building es un cimiento buenísimo. Dices, pues esta historia no ha encajado, pues ojalá esa persona cogiera ese propio mundo tan bien conoce, tan bueno, y cuente una buena historia. Y a veces que te dan ganas de decirle eso, dice, por favor, coge este mundo, olvídate un poco de esa parte de la historia, y lo que he dicho antes de no estirar el chicle, no al revés. En este caso, lo contrario. Lo que quiero es que de verdad me cuentes una historia que encaje en ese mundo y sea apasionante. Si consigues eso, vamos, bien ganadísimo. Te defiendo. World building es más importante. Empieza muy todo género de world building en todo. Personajes, casa, en el entorno, las ciudades, el entorno social, cultural, político, económico. Todo eso forma parte de la historia. Forma parte de la historia. Claro que sea una buena historia. Tiene todas esos. Que se vean, no que se cuenten. Vean, no lo veo. Y eso es un poquito lo que os quería decir. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosita más? Si tenéis algún comentario más que hacer por aquí. Me encanta ver que estáis activos y que de que por lo menos os ha gustado algo de lo que está diciendo, por lo menos mueva un poquitito lo que decimos, que mueva un poquitito el pensamiento. Desde TTNC, en mi caso, lo difícil es darme cuenta de cuánto Wolverine ya es suficiente, porque soy de las que hace mucho más de lo que sale en la novela. Sí, eso es verdad. Pero es que para mí es obligatorio hacer más de lo que sale en la novela. Porque tienes que entender muy bien el mundo. Otra cosa es que hay muchas veces que esa parte que no va a aparecer tampoco la voy a necesitar para la historia. Yo creo que eso es más la diferencia. Por un lado no va a aparecer en la historia, pero sí afecta en la historia. Entonces, ese sí es un trabajo importante para. No va a aparecer, pero el entorno ese es muy importante. Pero si eso no va a aparecer ni va a influir en nada en la historia, entonces para mí es eso lo que ya nos sobra de Word. O sea, si ya estás metiéndote en cómo se alimentan los ratoncillos del campo entre dos pueblos, cuando ni va a aparecer ratoncillos, ni que van a cazar los ratoncillos, ni van a aparecer prácticamente ningún tipo de animal en toda la historia, pues igual ahí es demasiado. Pero si en algún momento van a ir a cazar y saber cómo funciona la naturaleza, en qué momento es mejor cazar, todo ese tipo de cosas, que no se va a ver en la novela, pero tienes que entender tú de cara a que luego tu historia encaje bien, eso sí es importante. No va a aparecer en la novela. No contarás seguramente luego que ese tipo de animal solamente salía por las noches y no sé qué, no sé cuántos, o la manera en la que se reproduce, o el canto que hace este pájaro es por esto y por esto. Igual eso no lo cuenta. Pero para tu cabeza sí sirve para que tenga ese cimiento de decir, van a salir a cazar por la noche porque ese animal solamente por la noche, sale por la noche. Y encaja. Lo que no tiene sentido es que vayas a cazar osos en invierno en los Pirineos cuando están invernando. Y dice, ¿por qué? Pues porque me apetece cazar osos. Ya, pero igual entonces no tiene que ser invierno, sino esto. O si no, vete a otro mundo, o si no, cambia el animal, o si no, haz lo que quieras, pero sé consecuente con lo que estás. No voy a explicar que el oso hiberna a la noche, pero es algo que tenemos ahí. Entonces, si voy a cazar un oso en invierno y veo que un oso empieza a atacar en pleno invierno por un pueblo de Pirineos, pues vas a decir, algo me chirría. A eso me refiero. Esas pequeñas diferencias entre lo que es building de sobra, de más, y lo que es necesario, por mucho que no aparezca, en caer en el infodumping, pero que sí necesito yo para entender el mundo. Yo no voy a contar la historia del pueblo de hace 50 años, pero las calles de ese pueblo tienen esta forma y el pueblo tiene esa construcción, esa forma de fortaleza o lo que sea, porque hace no sé cuántos años pasó esto. O una fortaleza que ya no es importante y ya se van derribando las murallas y va creciendo hacia el exterior. ¿Por qué se derrumba? Porque igual ya no hay esa necesidad de protección. ¿Por qué? Igual en su momento era muy necesario, ahora no. Igual no cuento porque era necesario, pero lo tengo. ¿Vale? Luis, tengo que irme. Besos.
Sí, yo también me voy a ir porque aquí los dragones cenar, y yo también ir a la cama, vuelvo a trabajar. Tío, la baja de paternidad y el verano y todo eso, y el primer día de trabajo. Lo único, recordaros que en principio, veremos cómo me puedo cuadrar, en principio el jueves y domingo, tendré otra vez el programa. ¿Vale? Como esta semana, jueves y domingo. Intentar siempre que sea jueves y domingo. Ahora veremos un poquitito cómo voy encajando. En principio tengo jueves y domingo. El jueves seguramente será un pelín más tarde de lo que estaba previsto. Pero comentaros, el jueves hablaremos de la novela Hacia las estrellas del sur con su autora, que es, no conocéis la primera novela, que es Los dragones. Está la segunda parte, como podéis ver, hay cosas para hablar. Entonces, eso será este jueves. Y el domingo tendré la mesa sobre Premio Amazon y sobre todo sobre qué es lo que pasa una vez que acaba el Premio Amazon. Con Chris Marica, con Esther Magar, para hablar de sus novelas que presentaron a ese Premio Amazon y sobre todo pensando la vida después de esa. Y sobre todo para hablar de sus novelas, que son 3 novelas muy diferentes. Ya de novela mágico, muy diferentes, estilos muy diferentes, pero muy recomendables las 3. Y como los 4 que vamos a estar en la mesa nos hemos leído las 3 novelas, sin destripar nada, pero analizaremos, jugaremos bastante. Y espero que Ana dice que no te pierdes la pedazo de entrevista, pues eso espero. El jueves entrevista con Maribel Abad para presentación de su libro Hacia la Estrella del Sur. Y el domingo la mesa redonda sobre los premios Amazon con Magar, con Chris Marica y con Adela Brack. ¿Vale? Pues si no tenéis nada más que comentar, pero el jueves, lo que os siga gustando. Y mientras tanto, comentaros, sigue estando en marcha el Discord, que ya vamos a poner en marcha lecturas conjuntas, iniciativa. Ya estoy mirando un poquito cosas de frontes. Es aquí, ya estáis metidos en Discord, creo. Pero lo dicho, cualquier cosita, me tenéis aquí, me tenéis en redes, en Twitter, me tenéis. ¿No falta? Me tenéis. Ahora estoy en casita. Muchas gracias por compartir la pasión por el world building. Y nos vemos la semana que viene. Buenas noches y gracias por ver.